Mucha gente piensa que solo con meta se puede ganar, pero están equivocados. Existen armas demasiado rotas que seguramente no sabías. Es por eso que hoy te traigo las 10 mejores armas anti-meta para partidas igualadas. Desde la QQ9 que está reventando demasiado rápido, pasando por la tipo 25 y su cadencia, hasta la Sten que mata de 3 balas. Por supuesto te compartiré sus mejores clases, así que te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una lista actualizada de las 10 mejores armas anti-meta para que de esta manera no dependan siempre de lo mismo y puedan seguir mejorando en el juego. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te quiero invitar a que te suscribas y que actives las notificaciones. Pero si ya lo hiciste, ahora sí pasemos a ver cuáles son estas armas que le hacen frente al meta. En el puesto número 10 te quiero presentar a la GKS, un arma que si bien es cierto no es tan veloz para ser un subfusil, se compensa demasiado con su buen daño y su multiplicador al pecho y a la cabeza. La GKS rinde perfectamente en enfrentamientos a media distancia en mapas medianos, ya que también cuenta con una buena estabilidad y precisión. Actualmente esta arma no se ve mucho en igualadas y eso es porque la gente no conoce su verdadero potencial. Cuando se den cuenta seguramente no lo van a querer soltar, porque de verdad amigo, esta arma pega como un fusil de asalto. Este es el código y clase de la GKS. En el puesto número 9 tenemos a la MG42, esta arma en su momento fue meta, de hecho cuando salió estaba rotísima, sin embargo los Activision poco a poco lo fueron desmejorando. Lo bueno de la MG42 es que a pesar de sus nerfeos, esta sigue rindiendo demasiado perfecto, ya que no se mueve nada al disparar y además tiene una cadencia completamente de locos. Teniendo en cuenta que esta arma es una ametralladora ligera, que tenga estas estadísticas claramente hace que merezca mucho la pena, pero eso sí, ten en cuenta también que es demasiado lenta. Definitivamente está pensada para jugarse de forma táctica. Este es el código y clase de la MG42. En el puesto número 8 tenemos a la tipo 63, esta arma recientemente era meta, sin embargo con la llegada de la ISO-14 fácilmente le quitaron el puesto. Sin embargo, que le hayan quitado el puesto no significa que ahora ya no sirva, por supuesto que no, porque aquí estás viendo que sigue matando de una bala a la cabeza y de 2 al pecho. La tipo 63 sigue siendo un arma extremadamente rota y quien la usa me va a confirmar esto, sin embargo claramente es un poco más complicado de usar que la ISO-14, creo que por eso la gente prefiere la otra. Este es el código y clase de la tipo 63. En el puesto número 7 tenemos al rival directo de la Oden. Bueno, en sí el rival directo es la LAK, sin embargo la LAK y la Oden es prácticamente lo mismo, así que dejamos a la M2. La M2 igual tiene un daño brutal y si bien es cierto no iguala a la Oden, sí que la supera en cadencia y eso hace que revientes de manera más rápida si es que no tienes experiencia con armas lentas. Lo único malo de esta arma es su mirilla, es un poco incómoda al principio, pero créeme, una vez te adaptas no es ningún tipo de problema, se juega demasiado bien. Este es el código y clase de la EM2. En el puesto número 6 tenemos a un clásico de clásicos, un arma perfecta para rushar a corta distancia, el arma por excelencia para los veteranos, hablamos de la QQ9. Yo no entiendo en qué momento a la gente se le olvidó que existen armas demasiado joyas, porque imagínate, esta tiene buena cadencia, tiene buena precisión y encima te mueves demasiado veloz, dime qué más quieres. Prueba la QQ9 con esa clase que te voy a mostrar en mapas pequeños y vas a ver que realmente no tiene nada que envidiar al meta. Eso sí, no me hago responsable si después no la quieres soltar, porque de verdad esta arma está demasiado buena. Este es el código y clase de la QQ9. En el puesto número 5 tenemos a la tipo 25, un arma que no ataca con daño, sino que ataca con cadencia. Solamente fíjate lo rápido que puede reventar, tu enemigo ni siquiera se va a dar cuenta quién le ha disparado. La tipo 25 compite directamente con las armas meta de frente, ya que como dije su cadencia hace que incluso les puedas ganar. Eso sí, es un poco más complicado porque tiene retroceso. Afortunadamente si controlas el retroceso tienes prácticamente todas las de ganar, así que dale una oportunidad y vas a ver que realmente no te decepciona. Este es el código y clase de la tipo 25 en su versión mítica, y si la miras un problema, tranquilo, te traigo también una con punto rojo. En el puesto número 4 tenemos el LK24, aquí sí puede haber un pequeño dilema, ya que hay gente que aún la considera meta, pero que en igualadas créeme que se ve cada vez menos. Para que te des una idea, la poca gente que la usa normalmente lo hace porque tiene la skin que estuvieron dando en la caja misión de élite, de lo contrario casi no se puede notar. La LK24 goza de muy buena precisión, eso hace que impacte más balas aunque no tengas buena puntería, y si a eso le agregas que tiene un daño considerable, pues ya la hicimos. Este es el código y clase de la LK24.
En el puesto número 3 tenemos a la Sten o el tubo de metal, como quieran llamarle. Suena raro, yo lo sé, pero esta arma de verdad no tiene sentido lo que pega y me sorprende que algunos ni sepan que existe. Esta clase que te voy a compartir está demasiado rota, pegando arriba de 40 puntos al pecho y ojo que a la cabeza arriba de 60 en ocasiones, así que ojito. Lo único malo es que te quedará solamente con 20 balas, pero no pasa nada, para eso existe la puntería. Este es el código y clase de la Sten. En el puesto número 2 tenemos a la Grau 5.56. Yo creo que esta arma no ocupa ninguna presentación, todo el mundo sabe por qué está en esta lista y es por su increíble precisión. La Grau no solamente cuenta con buena precisión, es decir, no se mueve nada al disparar, sino que también tiene buena cadencia y buen alcance, y todo junto hacen que sea un arma muy fácil de usar. Lo más sorprendente es que con esta arma puedes hacer prácticamente de todo, puedes campear, puedes rushar y no tendrás ningún tipo de limitaciones. El único defecto que tiene la Grau es que no tiene ningún tipo de defecto, así que ya sabes que esta arma es joya. Este es el código y clase de la Grau 5.56. Finalmente llegamos al puesto número 1 y este se lo lleva, como no era de otra forma, la FFAR1, el arma que realmente revienta al meta sin ningún tipo de problemas. Para media distancia, da igual si tu enemigo lleva la SO14, da igual si lleva la USS9 o la VMP, los vas a deletear demasiado rápido debido a su increíble cadencia que tiene. Lo único malo es su retroceso, es un poco complicado a larga distancia, pero si no fuera por eso, créeme, estaría en los primeros puestos en el meta. Este es el código y clase de la FFAR1. Quiero que vean lo rota que está esta arma para multijugador. Lo que está pegando no tiene ningún tipo de sentido. No tienes manos, no pasa nada. Con esto revientas porque revientas. Con esta arma, da igual si tu enemigo lleva un arma meta, lo vas a hacer llorar porque no tendrá ningún tipo de oportunidad contra ti. Si no sabes de qué arma estoy hablando, estamos hablando de la Jak-12, una escopeta automática que, si bien es cierto, es un poco asquerosa al utilizar de verdad. Cuando todo el mundo lleva VMP, se vuelve divertido ganar con esto. Este es el código y clase de la Jak-12. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante, les haya servido. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estas armas. Muy seguramente conoces otra arma que también está pegando demasiado fuerte y la gente no lo sabe, así que coméntalo, y si tienes una clase buena también ponlo para que la gente lo pueda probar en el juego. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, como siempre, hasta otro video más.